este segundo encuentro sincrónico de la materia de neuropsiquiatría de la conducta criminal en el doctorado de Ciencias Criminales y Forenses. Vamos a continuar el día de hoy con los factores biológicos, que son los elementos que influyen a nivel de por qué en las etiologías de la conducta criminal. En el encuentro pasado habíamos quedado en señalar al cerebro emocional como una parte anatómica y funcional que también podría tomarse en cuenta o se ha encontrado evidencia sobre que hay ciertas regiones en este sistema límbico que pareciera que no estuvieran trabajando al máximo en estas personas que presentan una conducta que no es la más adecuada, como no es que esté completamente apagado esta parte del sistema límbico, que está constituida por varios elementos, como lo podemos ver ahí, pero sí es como que si hubiera una desconexión entre esta estructura y el resto del cerebro. Más, sin embargo, pues obviamente tiene sus actividades. En esta área nosotros encontramos asentadas funciones como la empatía, la preocupación por el otro, la parte emocional. Y pareciera que en estas personas pues estuviera trabajando de una manera tan adecuada. También se señala el daño cerebral y la conducta criminal. Se hizo un estudio muy interesante en donde se analizaron 31 personas que habían cometido asesinatos con la ayuda de la imagenología y con pruebas psiconeurológicas. Y resulta que esta gente pues habían sido acusados de ser miembros de bandas, de ser gente que había cometido violaciones, ladrones, asesinos seriales o asesinos en masa, y dos pues estaban señalados de haber asesinado a sus propios hijos. En 20 de estas de 31 personas se pudo establecer diagnósticos neurológicos claros. Y así, por ejemplo, encontramos el resultado común que 5 de estos casos demostraron efectos del síndrome fetal alcohólico, que lo habíamos tratado en el encuentro pasado. 9 mostraron retardo mental, lo que se conoce actualmente como discapacidad intelectual. Un caso tenía parálisis cerebral y un caso tenía hipotiroidismo. Recordemos que las alteraciones a nivel de la glándula tiroides, bien sea por hiper o por hipo, inclusive cuando encontramos sintomatología subclínica, pues producen alteraciones a nivel del estado de ánimo, bien sea depresión, ansiedad, y en este caso pues también estaba relacionado con el estudio de la conducta criminal que se realizó. Un caso tenía psicosis leve. Recordemos que la psicosis es cuando la persona presenta alucinaciones y o ideas delirantes. Aquella gente que se conoce en la población que habla disparates. Otro más tenía microadenoma en la pituitaria, la glándula pituitaria con acromegalia y retardo mental fronterizo, o sea, una discapacidad intelectual leve. Otro tenía hidrocefalia. 3 mostraron epilepsia, 3 lesiones cerebrales y 2 demencias inducidas por alcohol. Algunos mostraron combinaciones de estas alteraciones que mencioné anteriormente. Aproximadamente un 64,5% mostraron anormalidades en el lóbulo frontal y el 29% parecían tener defectos en el lóbulo temporal. 19 de estas personas mostraron atrofia o cambios en la materia blanca del cerebro. El 83,8% de estos sujetos pues mostraron abusos a nivel de la infancia e inclusive el 32% aproximadamente de ellos pues había sido abusado sexualmente.
Aaron Hernández fue hallado ahorcado en el Centro Correccional Sosa Baranowski en Massachusetts a las 3:05 de la madrugada, según las autoridades. Un día después de su muerte, el abogado de Aaron Hernández anunció que donaría el cerebro del deportista a la Universidad de Boston. Tras varios exámenes, los científicos demostraron que sufría de encefalopatía traumática crónica, o CTE, por sus siglas en inglés. Una enfermedad causada por golpes repetidos al cráneo, que genera un comportamiento agresivo, depresión, paranoia y pensamientos suicidas. El cerebro parecía el de un anciano de 60 años. Descubrieron que él tenía el peor caso de CTE que han visto en alguien tan joven. Y él solo jugó por NFL por 2 años. Un estudio publicado en el Journal of American Medical Association 2017 encontró lesiones cerebrales en 110 de 111 cerebros donados por los familiares de exjugadores de la NFL. Todos sufrían de encefalopatía traumática crónica, o CTE. La discusión médica sobre el CTE y su relación directa con la práctica del fútbol americano comenzó a raíz que los exjugadores presentaron problemas mentales tras su retiro. The symptoms of CTE can be variable, but oftentimes it's a personality shift, a behavioral change, maybe mood changes like depression. There are things like aggression and violent behaviors, impulsivity, a short fuse. Another common set of symptoms is memory loss and difficulty planning and organizing, and difficulty with attention. La historia de Aaron Hernández era un poco más que un joven deportista que pasó de ser estrella del fútbol americano a homicida convicto. Y todo se cuestiona si la encefalopatía traumática crónica, o CTE, que sufría, lo transformó en asesino. Sí, pudo evitarse. El caso de Aaron Hernández, pues, fue un caso muy famoso porque resulta que sí, efectivamente se trataba de una persona joven que tenía pues un futuro bastante brillante por delante, pero él fue acusado y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la pareja de la cuñada de él, o sea, el concuñado. Y sí, efectivamente, fue condenado porque sí lograron demostrar que lo había asesinado. Cuando ya estaba cumpliendo la cadena perpetua, fue acusado de otros asesinatos e inclusive en ese segundo juicio se sacó evidencia donde no solamente pues se señalaba de haber matado a otras personas, sino que también él tenía una conducta muy violenta y había herido gravemente a otras personas. Con todo y eso, en el segundo juicio, pues salió inocente. De todas maneras, bueno, él ya estaba cumpliendo la cadena perpetua por el primer asesinato. En todo caso, él llegó y se suicidó cuando estaba dentro de la celda. Y este fue un caso, pues, que se abrió la información al público para analizar un poco más allá la relación que hay entre los traumatismos cráneoencefálicos, como lo vemos que sufren de forma constante estos deportistas profesionales, y la relación que tenía con cambios de personalidad o llegar a conductas irritantes, hostiles, francamente agresivas. Otro punto importante que se toma en cuenta es que los efectos de los medicamentos y las drogas en los estupefacientes en cuanto a la aparición de la conducta criminal. Medicamentos legalmente recetados por médicos como parte del tratamiento a condiciones, por ejemplo, como la epilepsia, pueden tener efectos negativos, aumentando la irritabilidad. También la actividad y el desajuste emocional, por ejemplo, a nivel de la epilepsia, los anticonvulsionantes, pues hay algunos fármacos que han sido estudiados, inclusive eliminados del mercado por esta razón. Y bueno, en cuanto al uso de los estupefacientes, no hay duda de los efectos adversos que producen en el sistema nervioso y en otros sistemas del organismo. Se pudiera señalar como, si nosotros habíamos hablado de los traumatismos físicos, estos serían como traumatismos químicos.
Aquí encontramos los efectos negativos que producen algunas de las drogas más estudiadas y vemos que son realmente bastante graves. En varios estudios se determina una relación entre el uso indebido de las drogas y los delitos penales, incluidos los delitos violentos. Los estudios de casos concretos de delincuentes que han cometido delitos violentos, como por ejemplo los homicidios, los robos, indican que sí ha habido un uso indebido de drogas sobre otro factor con los que se han comparado. Dentro de lo más destacable está el aumento de la impulsividad, la pérdida de ese dominio propio que es tan importante para llevar la vida. Lo que pasa es que los sistemas, todas las adicciones, bien sean las químicas o las comportamentales, sí producen un cambio funcional a nivel de nuestro sistema nervioso central. Va a cambiar lo que nosotros conocemos como el sistema de recompensa. Se realizó un estudio en donde se pudo demostrar que consumir estupefacientes podía alterar la estructura del cerebro, reduciendo el volumen de la materia gris en el lóbulo derecho específicamente, así como la actividad de la corteza prefrontal. La disfuncionalidad del córtex prefrontal se manifiesta en una baja voluntad, combinada con la hiperactividad ante cualquier tipo de adicción. Es decir, una persona que sea adicta, por ejemplo, a sustancias químicas, se puede hacer más vulnerable a otro tipo de adicciones, como por ejemplo la comida, la adicción al juego, la ludopatía, adicción al sexo, la pornografía, etc. Se convierte en una persona que es más maleable, más susceptible. El córtex prefrontal es lo que en las neurociencias se llama la unidad de control, es la gerencia en sí. Y entre sus funciones está la resolución de problemas, el yo poderle ver salida a las diferentes situaciones que debo confrontar en mi día a día. La capacidad de concentración, de planificación y de poder anticipar consecuencias, de poder ver qué es lo que está bien o lo que está mal, de la misma regulación y de cómo actúa una persona o cómo se va a encaminar para poder conseguir sus propósitos, cosa que es vital para nuestra calidad de vida. Para ayudarnos a controlar nuestros impulsos, el córtex prefrontal actúa mediante dos ramificaciones nerviosas en nuestro sistema de recompensa, que coloquialmente podríamos decir que nos va a facilitar reacciones como ve hacia ello y la reacción de espera y recapacita a ver si es lo correcto. Es lo que nos ayuda como a tomar conciencia para poder seleccionar las decisiones más adecuadas que nos convengan en nuestra existencia. Pero lo que pasa es que a través del consumo de drogas aumenta la reacción de ve hacia ello, provocando que haya un mayor deseo, un mayor anhelo o que la persona comience a interpretarlo como una necesidad de consumir y o sea, el consumo va a aumentar. Y por otro lado, inhibe las reacciones de espera y recapacita si es lo correcto, haciendo en sí que nuestro autocontrol se vea mermado y por lo tanto sea más influenciable ante cualquier estímulo que nos pueda generar una adicción. Otro punto importante. Sí. Otro punto importante es que tenemos que tomar en cuenta para analizar la etiología o el origen de la conducta criminal son los trastornos hormonales. Resulta que ante el hecho obvio de que el hombre tiende a mostrarse más agresivo que las mujeres, las hormonas masculinas en este caso, pues se analiza la testosterona. Ha sido objeto de estudios en lo que respecta a la conducta violenta. Se estudió, por ejemplo, un grupo de más de 4.000 sujetos masculinos, encontrando una alta incidencia y correlación entre lo que es la delincuencia, el abuso de drogas, las tendencias hacia los excesos y riesgos en aquellos que tenían niveles más altos de lo normal y aceptable
de la testosterona, los que se iban un poquito por encima del promedio. En las cárceles se encontró que aquellos convictos de crímenes más violentos fueron los que tenían niveles más altos de testosterona. Y también se encontró que en los estudios de saliva, aproximadamente 600 convictos por crímenes sexuales tenían niveles altos de testosterona. O sea que definitivamente, pues sí, vemos una relación. Otro punto importante a tomar en cuenta en cuanto a esto de el origen de la conducta criminal son las alteraciones en conducta por hiperactividad orgánica. Algunos investigadores, bueno, sostienen que los varones hiperactivos muestran una tendencia alta de riesgo a entrar en conductas antisociales en la adolescencia. Esta tendencia es 4 veces mayor a los jóvenes que no son hiperactivos. Parecen tener historiales de más incidencias de arrestos, de robo en la escuela, expulsión, violencia doméstica. El 25% de esta muestra de los participantes en el estudio habían sido institucionalizados por conducta antisocial, en lo que es la conducta criminal. Otro elemento que se debe tomar en cuenta son los efectos nutricionales. Se estudió un grupo de niños diagnosticados con hiperactividad. Los padres les daban alimentos con colorantes como parte de sus dietas regulares. El estudio consistió en una dieta con un colorante, el famoso amarillo número 5, y placebos para el grupo control. El reporte de los padres y de los observadores manifestó un incremento en conductas de llanto frecuente, rabietas, irritabilidad, inquietud, dificultad de conciliar el sueño, una pérdida de control y expresiones de infelicidad. Muchas de estas conductas son precisamente las que le crean problemas de ajuste escolar, limitando su aprendizaje e integración a las reglas del salón de clases. Y obviamente se comienza a ser como víctima de bullying porque cuando se observa por sus compañeros de clase observan conductas que no son las más adecuadas, pues comienza el rechazo y de alguna manera comienza el aislamiento grupal. La parte del sistema digestivo pues es muy importante también tomarla en cuenta porque, bueno, esto es ciencia en progreso. Los especialistas han señalado al sistema digestivo como el segundo cerebro, porque se está observando que tiene funciones que van más allá de solamente el proceso digestivo. Si bien en el sistema nervioso central se habla de que hay aproximadamente 100 billones de neuronas, en un estudio hace 2 años salió que eran como 80 nada más, lo cual tampoco es nada despreciable. Se está señalando en las investigaciones actuales que en el sistema digestivo pues están encontrando aproximadamente 500 billones de neuronas. O sea, sí nos falta mucha tela que cortar, es un campo muy fructífero de investigación y sí hay una relación directa de nuestra parte de probióticos y también con la producción de neurotransmisores tan importantes como la serotonina, que se produce entre un 80 y un 90% a nivel del sistema digestivo, y luego la serotonina, que es el principal neurotransmisor relacionada con los efectos o alteraciones en el estado de ánimo, nuestro neurotransmisor principal relacionado con la motivación, pues va a ser el efecto a nivel del sistema nervioso central. O sea que es muy interesante estudiar el sistema digestivo. Para el sistema inmunológico también actúa de una manera bastante significativa. También se ha analizado la intoxicación y la contaminación, pues han encontrado que fuentes de esta toxicidad humana producen un efecto, por ejemplo, a nivel del plomo, indican que produce alteraciones en la conducta hacia la violencia y la conducta antisocial.
se analizaron, por ejemplo, 212 varones de una escuela particular en edades que eran entre los 7 y los 11 años y fueron evaluados en cuanto a la concentración de plomo en sus huesos mediante pruebas de rayos X. El plomo es acumulado a través de los años por diversas fuentes que incluyen, por ejemplo, la exposición de pinturas, y se observó que con el pasar de los años, según aumentaba la cantidad acumulada de plomo, aumentaban los reportes también de lo que era la agresividad, la delincuencia y quejas también somáticas o algún tipo de relaciones sociales inadecuadas, un déficit de atención que también lo podemos observar mucho en el delincuente, en un porcentaje alto de delincuentes, no en todos, hay otros que son muy concentraditos, muy estructuraditos, que eso lo vamos a ver también cuando hablemos de los elementos psicológicos de la conducta criminal. La diferencia entre lo que es el sociópata y el psicópata. Aunque los autores creen que hay factores del ambiente, obviamente, que contribuyen a las conductas, no solamente es decir, una persona que está expuesta a altos niveles de plomo, pues va a tener con seguridad una conducta criminal, sino que es como una combinación de varios elementos de ellos, pero que definitivamente también en las zonas donde hay altos niveles de contaminación, por ejemplo, con este plomo, pues sí se ha observado aumento de la conducta criminal. Cuando hablamos en sí de los trastornos mentales, cuando ya estamos hablando, sí, ya tiene una patología psiquiátrica como tal, pues sí se ha relacionado también con situaciones que se extralimitan en cuanto a las leyes o en cuanto a la normativa social de cada cultura. Y pues sí, hay estudios que confirman que la presencia de trastornos a nivel de la salud mental incrementa la conducta violenta y la conducta antisocial en general. Por ejemplo, se analizaron más de 300.000 personas, fue un estudio bastante relevante, donde tenían historiales de tener, bueno, los antecedentes psiquiátricos personales. Y estos tenían las más probabilidades de ser convictos por ofensas criminales. Y esto es tanto en hombres como en mujeres. Es una porción más o menos de 3 a 11 veces más posibilidad de cometer algún tipo de conducta que traspase la ley que en aquellos que no tenían problemas mentales. La esquizofrenia específicamente aumenta la probabilidad de que se acerque a cometer algún tipo de crimen en un 8% en los hombres y aproximadamente un 6,5% en las mujeres. Eso es en este estudio. El desorden de personalidad antisocial aumenta la probabilidad de un 10% de conducta, inclusive la conducta homicida. También algunos estudios demuestran que el 80% de los convictos que están cumpliendo cárcel, por ejemplo, a nivel en Estados Unidos, que tienen historial psiquiátrico, que sí tienen algún tipo de alteración mental, 80%, bastante alto, con historial de abusos de sustancias, o sea, trastornos relacionados con la adicción y conducta antisocial dependiente. En cuanto a las interacciones epigenéticas, pues son muy interesantes porque los factores genéticos pueden explicar aproximadamente la mitad de la variación en el comportamiento antisocial, tanto en hombres como en mujeres, mientras que la parte restante de la variación puede atribuirse a factores ambientales. Estas son las conclusiones de algunos trabajos que han realizado analizando este punto de la genética que realmente llama tanto la atención. Por ejemplo, se realizó un estudio con 2.600 gemelos masculinos y femeninos desde la infancia hasta la adultez. O sea, fue un estudio que llevó décadas. Se mostró que la influencia genética común representaba aproximadamente el 67% de la variación total en el comportamiento antisocial. Por el entorno compartido, pues, más o menos, pues, explicaba el 26%, mientras que el 7% restante se debían a factores ambientales no compartidos, es decir,
a factores específicos que vive de forma individual cada sujeto. Los efectos ambientales fueron comparables para hombres y mujeres, aunque surgieron algunas diferencias relacionadas con la edad. Los mayores efectos de las condiciones ambientales adversas resultaron ser durante la infancia y la adolescencia. Pues sí, bien sabemos que los primeros años de nuestra vida son realmente muy significativos para el desarrollo de la personalidad. Antes se creía que todo estaba, la personalidad ya estaba hecha. Entonces estamos hablando de las conclusiones y por ejemplo del psicópata que es estudiado a nivel de psiquiatría, uno de los mejores que ha sido para, bueno, en el hecho de que nos ha aportado información que nos pudiera ayudar a entender un poco más este comportamiento con la finalidad pues, de tomar las medidas de prevención que sean pertinentes para evitar estos casos tan, de verdad, no sean tan traumáticos. Continuamos entonces con las conclusiones ya de la primera unidad. El cuestionamiento de por qué alguien mantiene una conducta criminal aún no tiene una respuesta única. Puede ser por supervivencia, puede ser por odio, por venganza o inclusive sabemos también que puede ser por placer. Frente a este fenómeno, las neurociencias ofrecen un espacio de comprensión relevante y actuar pues para tratar, y ese es el objetivo final, de dar una respuesta a este interrogante pero que a medida que se investiga más y a medida que se sabe más y se adquiere más conocimiento, información sobre este tema, pues parece aún como más misterioso. Diversos estudios clínicos y en neuroimagen han mostrado diversas alteraciones como no anatómicas, bioquímicas, genéticas y su relación con una variedad de redes neuronales específicas en el cerebro. Eso también lo tenemos que tener en calado, asociadas a conductas agresivas. Subregiones en la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el lóbulo temporal también, otro de los lóbulos bastante relacionados con la conducta criminal, juegan un papel importante en el desarrollo y el funcionamiento de la biología. Estamos hablando de biología, o si se quiere, fisiología, o en este caso se podría decir fisiopatología, porque definitivamente es alterado de la agresión. Variaciones genéticas en la regulación de las proteínas, como lo vimos en el caso de la serotonina y otras. Y neurotransmisores tales como la serotonina, la dopamina, han sido como mediadores en las conductas agresivas y homicidas. Las interacciones epigenéticas y los mediadores sociales representan importantes factores de riesgo adicionales para la agresividad. Es posible señalar que la investigación sobre la conducta criminal, pues ya sea que se haga a nivel de individuos, que sea unitaria o que se haga en grandes poblaciones en masa, me refiero a poblaciones de gente que presenta la agresividad, se encuentra todavía en una etapa muy temprana de estudio y de desarrollo. Sin embargo, en algunos casos, los problemas del neurodesarrollo como el trastorno del déficit de atención, hiperactividad y los traumatismos cerebrales, pues pueden actuar de forma compleja, pero también debemos tomar en cuenta los factores psicosociales. O sea, nosotros ya estamos como, o quisiéramos estar como en la etapa de la frenología, como lo vimos un poco en la historia de los anales de estos estudios a nivel de querer buscar las respuestas, en el afán de querer buscar la respuesta y querer decir, necesitamos identificar a este tipo de individuos porque podríamos evitar males a gran escala inclusive. Y entonces nos afanamos en querer dar una respuesta, en querer buscar patrones para poder señalarlos y de alguna manera aislarlos. ¿Sería esa la respuesta? Vamos a ver qué nos tienen de decir. Si es una bebé que nace, decidimos que este tiene el tipo de cerebro que será un criminal. ¿Y hacemos con eso? Tendremos que reeducar a ese niño, lo mantendremos bajo protección mientras crece. ¿Cómo respondemos a ese tipo de información?
Estamos determinados por la genética o por el ambiente. Teníamos un estudio sobre Alzheimer en el que hacíamos pruebas clínicas, pero no teníamos controles. Así que dije, te lo pediré a mi familia. Les daremos tomografías de muestra porque revisé un grupo de esas tomografías. Y cogimos pero aquí estoy viendo que bien, debo hacer un estudio donde ciego. Y cada uno con el otro. Por eso lo dio en el obvio, totalmente psicopático. Con los psicópatas que había visto, le dije a los técnicos de nación, el peor de esto, debemos chicos, esto no puede ser. No, sí, creo que Como podemos ver, pues un científico que no tiene conductas agresivas ni criminales, pues saca por esto, o sea, de forma no buscada, sino de forma indirecta, se le puede observar un patrón de imágenes a nivel de tomografía de lo que ellos señalaban como la psicopatía. O sea, que no podemos fiarnos por pruebas imagenológicas, ni por pruebas hormonales, ni por pruebas de neurotransmisores, o sea, por análisis bioquímicos, porque realmente esto no da la certeza para poder señalar a una persona como que va a tener o tiene la conducta criminal. Entonces, en consecuencia, se reitera la importancia de desarrollar futuras investigaciones que avancen en la comprensión de los mecanismos subyacentes a estas conductas de extrema violencia, para que sea posible desarrollar estrategias preventivas y multidisciplinarias. Del mismo modo, es deseable que los esfuerzos de investigación colaborativa internacional se desarrollen utilizando técnicas innovadoras tomadas del estudio de enfermedades neurológicas, genéticas y psiquiátricas. No es concluyente, pero sí es muy importante seguir tomando estos campos de estudio porque de alguna manera u otra sí van a ofrecer al final de cuentas respuestas, así como han ofrecido, por ejemplo, para los trastornos psiquiátricos. Esta fue alguna de las referencias bibliográficas que utilizamos para esta primera unidad y hemos concluido la primera unidad. Marisol, estamos usted y yo solitos. No sé si quiere hacer algún tipo de comentario con respecto a la primera unidad. Buenos días, profesora, gracias. Sí, profesora, decirle que para mí es como abrirme un campo de conocimiento que aún siendo médico no estoy en el área de la psiquiatría, pero que me permite usar todo este conocimiento no solo como parte de su asignatura, sino también para mi línea de investigación, que voy a requerir muchísimo de esta base que usted me está permitiendo. Y hay algo muy importante, y veo la insistencia a lo largo de todas sus exposiciones, en las dos que hemos tenido, en que aun cuando hay todas estas herramientas tecnológicas avanzadas para buscar de manera muy microscópica lo que pudiera estar ocurriendo desde el punto de vista bioquímico o estructural en estas personas, no se ha logrado todavía explicar la verdadera razón. Todo esto pudieran ser hipótesis, pudieran ser acercamientos, pero no existe todavía, y lo que usted dice, pues habría que avanzar en investigaciones que nos permita cada vez más acercarnos. Y lo otro que me parece importante es que las personas que vienen con alguna alteración de carácter biológica o a quien se le haya demostrado alguna afectación de tipo biológica, ya sea en lo bioquímico o parte del aspecto congénito, etcétera, por sí solo pareciera no explicar todo, sino que es necesario plantearse que otros factores ambientales
se conjugan con estas alteraciones de tipo biológica a fin de fraguar y construir a ese potencial criminal. Muy bien, excelente. Aquí lo que se queda claro porque a veces, sobre todo a nivel del contexto legal, de repente los fiscales o el mismo, sí, los fiscales, de repente quieren como que se les dé cierta certeza por la parte médica para que ellos lo ven, por ejemplo, en psiquiatría, en psicología, cuando quieren tener esa certeza para poderlas presentar como pruebas, aun cuando que sabemos que, por ejemplo, a nivel de psiquiatría, son pruebas vinculantes, no son pruebas vinculantes, es decir, pueden no ser tomadas tan, con tanto peso para poder declarar a una persona inocente o culpable. Pero pareciera que se presentara un afán con respecto a que los profesionales médicos pues presentáramos este tipo de pruebas para nosotros, para poder llevar a culpabilizar a una persona. Pero la realidad, lo ético y lo profesional es que no es así. Y nosotros precisamente el método científico, por eso es que goza de ese prestigio, porque es método científico, es objetividad. Por mucho que nosotros veamos una persona que pudiera estar involucrada en ciertas circunstancias tan fuertes como por ejemplo el caso de la pedofilia, la pederastia ya, no podemos poner nuestra opinión. Si vamos a ser expertos evaluadores, tenemos que seguir la normativa y lo que ya está establecido. No podemos ponernos a inventar. Pero sí es ese afán de querer proteger a la sociedad de gente que hace realmente mucho daño. Y en cuanto a la parte biológica, pues siempre estamos todavía como en un limbo. Nosotros no podemos señalar con certeza de que la persona no está alterada, no tiene alteraciones biológicas o que sí las tiene y que por eso es que actúa como actúa. Más adelante probablemente se va a saber porque la ciencia sigue avanzando. Pero yo, por ejemplo, en la parte de psiquiatría, para explicarle a el familiar que muchas veces dice, ya saliéndonos un poco de la conducta criminal, sino de conductas que no son las más adecuadas a veces para el entorno familiar. No, que esta persona se está haciendo la enferma, que se hace la deprimida o se hace que tiene problemas para no colaborar, para no seguir adelante con esta familia, etcétera. Se está haciendo, entonces le dicen a la persona, colabore o para, porque representa un gasto y en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, pues representa, la parte médica representa un gasto importante para la mayoría de las familias. Entonces, no, estas medicinas también son muy altas en costo, etcétera. Colabore, recupere si usted puede. Ya una persona que tenga una depresión, por ejemplo, endógena, ya hay cambios a nivel biológico. Ya esa persona, aunque la fuerza de voluntad, el dominio propio y la colaboración es muy importante, pero va más allá de eso. Y le ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la diabetes, que uno a un diabético, usted nunca, una persona con diabetes nunca escucha que alguien le dice, pero colabore, dígale a ese páncreas que produzca más insulina, colabore, porque es ilógico. Todo el mundo maneja que eso va más allá de la voluntad y que debe ser tratado con medicación. Igual con esta gente, no, de verdad que todavía no sabemos tantos estudios llegar a la conclusión de que si ellos con fuerza de voluntad, con dominio propio, pudieran salir de esa situación. Bueno, Marisol, vámonos a la segunda unidad. Ok. ¿Qué serían? Vamos a analizar ahora otra parte muy importante, que son las bases sociológicas de la conducta criminal. El ser humano se tiene que ver de forma integral, lo que es él, su parte física, su parte mental, en sí la parte psicológica la vamos a tratar como última unidad en esta materia, y algo que definitivamente cualquiera puede entender es la parte ambiental, la forma como nos relacionamos con nuestro entorno. Decía Immanuel Kant, él es un escritor, era un escritor inglés,
Y él señalaba, el hombre cree que puede tener ocultos sus pensamientos, en secreto sus pensamientos, pero no es así porque sus circunstancias lo delatan. Nuestras circunstancias muestran gran parte de nosotros. Cuando dice la Sagrada Escritura, por sus frutos los conoceréis, así como desde la biología y la genética podemos explicar las causas, ciertas explicaciones sobre las causas de la conducta criminal, como aquella que es causada por factores de herencia, anormalidades, de toxicidad, anormalidades producidas bien sea por golpes, lesiones, traumas cerebrales o simplemente por los instintos de la especie humana. También podemos analizar las causas desde la ciencia social, desde la sociología y desde la psicología. Hoy vamos a comenzar con la sociología. La criminalidad legal se define operacionalmente según las guías de referencia al orden público social, que ayuda a identificar cuáles conductas son inaceptables. Por lo tanto, se formulan en normas y leyes donde la violación de cualquiera de las reglas conlleva a pena y responsabilidad. La derecho nace en Roma para poder establecer o para poder dar una fieles a las formas de las interrelaciones personales, porque pareciera que instintivamente el ser humano no pudiera relacionarse con justicia o pudiera relacionarse con equidad. Y entonces se tuvo que tomar en cuenta lo que le convenía a la mayoría. Y en función de lo que le conviene a la mayoría de la gente, pues se consideraron ciertas normativas y así es como nace el derecho. Todo código en el caso penal es producto de acuerdos históricos sociales. Son producto humano y constituye la solución propuesta para buscar y perpetuar y garantizar un cierto orden social. Pero algunas formas no es por un acatamiento, o sea, algunas formas de no acatamiento no son necesariamente crímenes, sino el embrión de algunos cambios sociales necesarios ante la insuficiencia del sistema prevaleciente en un momento dado. Así que lo hemos visto a lo largo de la historia con todas estas análisis de revoluciones anteriores que hemos estudiado en los libros de historia. Así, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a las reglas, por ejemplo, en el caso de un barco, hay un solo capitán, aun cuando hay un dicho popular que señala que dos mentes piensan más que uno, sabemos que precisamente por esa complejidad, que es lo que significa la mente humana, se ha tomado como regla que solamente haya un capitán. Pero si el capitán no toma las decisiones más sabias, las más adecuadas, que le puedan favorecer a la mayoría de su tripulación, también está la posibilidad de relevarlo, exacto, que en sí no es una forma de rebelarse en contra de la autoridad, porque inclusive está establecido. Puede ser relevado y el segundo al mando pues pasa a ser capitán. Un punto muy interesante desde el punto de vista sociológico es que algunas teorías, pues, perdón, ya va, no sé dónde colocarnos, vamos a colocarnos por aquí. Algunas teorías sociológicas establecen las causas de la conducta criminal, pues, en diversos procesos o factores de la estructura social, porque si bien es complejo el analizar una persona, ahora imagínense el grado, podemos imaginar el grado de complejidad que es analizar grupos de personas. A nivel del método científico, porque estamos hablando de sociología, pero tiene que estar avalado siempre por el área científica para poder ser tomado en cuenta para tratamientos, prevenciones, etc. Algunos autores describen que estar expuestos a espacios donde se observan conductas delictivas
puede ser un factor social de riesgo en el desarrollo de la conducta criminal, junto con factores socioculturales, tomando en cuenta la parte ambiental y los espacios y tiempo. Influencia de los pares desde el ámbito familiar, quienes establecen la dinámica en el núcleo y forman parte de un conjunto de normas y pautas de crianza, lo que es la permisividad, lo que es la falta de vigilancia de las actividades de los hijos. Ahorita pues, observamos con este uso de las nuevas tecnologías cómo son ventanas abiertas de criminales, delincuentes dentro del cuarto de los muchachos cuando se tiene acceso a través de una de estas plataformas, tienen acceso directo a menores de edad. Consumo por parte de los padres y la dependencia a diversas drogas también elevan el riesgo de que los adolescentes pues presenten una amplia gama de tendencias psicopatológicas. Definitivamente la influencia de los padres y pues nosotros somos animales, o sea, sí, animales y tanto la especie humana como diferentes especies hemos visto cómo se aprende el proceso de aprendizaje es a través del modelamiento, no a través de simples palabras, porque si, por ejemplo, yo tengo la costumbre de ver mucha pornografía y de hecho, pues, tengo los accesos, las direcciones directamente en mi computador y le voy a decir a los muchachos que no lo hagan, simplemente no va a funcionar. De hecho, el problema de la pornografía pues, es un problema de salud pública y los reportes que hemos tenido es que las cifras en cuanto a edad del inicio del consumo pornográfico han disminuido, ya se están hablando de 9 a 10 años. O sea que ni siquiera se ha formado de forma anatómica, desde el punto de vista anatómico funcional el cerebro, cuando ya se comienza a contaminar y obviamente va a tener las consecuencias que conocemos. Las relaciones con sus padres y con sus hermanos son las primeras vinculaciones del niño con la sociedad, realizando en ellas la primera y fundamental formación para la vida social. Esto indica que las condiciones generales del sistema social y del individuo en formación siempre está la familia como parte de un transmisor de influencia, formándose por parte del proceso de identidad del sujeto. Esto es muy importante porque nosotros hemos analizado, o los estudiosos que han analizado este tipo de familias, como la que tenemos aquí en el ejemplo de la lámina, y actúa también lo que nosotros conocemos como el inconsciente, ya lo presentaba el padre del psicoanálisis Freud, que es el hecho de presentar una lealtad y de forma inconsciente se señala como que si yo pertenezco a una manada, si yo pertenezco a la manada, tengo que actuar como ellos. Y si no actúo como ellos, es una forma de traicionar a los míos. Por lo tanto, de forma inconsciente, yo voy a buscar, en el caso de las familias criminales, pues mantener esa historia, mantener ese tipo de actividades, porque de esa manera voy a ser como ellos y no los voy a traicionar. La familia del criminal tiene características particulares y es necesario entender las pautas de crianza, las técnicas de educación, la disciplina laxa y errática, definitivamente. De esta forma, las pautas de crianza están relacionadas con la formación del criminal. He aquí el alto riesgo criminógeno o pautas de crianza psicopáticas conformadas por técnicas de educación, haciendo énfasis en las figuras de autoridad para obtener la obediencia. Estamos analizando gente que maneja el poder, maneja la intimidación, el hostigamiento en contra de los suyos mismos para poder mantener el control, el poder y la obediencia de los miembros de la familia. Y vemos cómo estas familias pues presentan los castigos que son bastante agresivos, como la utilización de leños, de cables, de machetes, los intentos de ahogamiento, planazos, aislamiento del niño en la oscuridad y desnudo atado a un árbol
consistiendo en en la incoherencia entre lo que se dice y lo que exigen y lo que hacen los padres. Ahí inclusive desde el punto de vista psiquiátrico se habla de la información de doble lazo, que confunde a los niños. Creo que no me caí, me salió un aviso, perdón, voy a eliminarlo. Ojalá no se haya caído esto. Ahí veo a Marisol y a Valmore, ok. Entonces, esta información que confunde y no ayuda a ver con claridad el futuro a cerebros que se están formando, que están adquiriendo valores, que están adquiriendo principios y que al final de cuentas, pues todo se torna en una gran confusión y no se aleja de esa individualidad, de poder establecer una identidad. Y al final de cuentas, pues va a prevalecer una identidad que se acerca al lado oscuro. Por ello, se asume que la conducta criminal se facilita a partir de la adquisición de actitudes, de normas convenientes para la vida social, producto de déficits inadecuados de aprendizaje para estos niños que están en formación. Efectivamente, la familia criminógena es un factor, es una unidad básica de estas conductas antisociales. Estamos viendo que en México se encuentra como el país donde se produce el mayor número de secuestros. El segundo país es Irak. Y hemos observado cómo se vuelve un negocio familiar. Esto fue un caso muy sonado también, el secuestro de una famosa actriz mexicana, la señora Laura Zapata, la hermana de Thalía. Y ahí ella, cuando fueron rescatados, gracias a Dios, ella describe cómo estaba la madre, el padre, los hijos, la abuela, los primos. Realmente, sus secuestradores eran una familia. Y cómo pudieron estructurar y gerenciar un movimiento que es importante porque se tomaron a alguien que tenía mucho dinero como era la actriz, o sea, también poder y cómo esta familia sí logra estructurar este movimiento y este proceso durante un tiempo prolongado. O sea, también saben cómo hacer y cómo gerenciar este proyecto criminal que todos comparten. Desde la familia, pues vamos a comenzar a ver cómo se forma esta personalidad violenta, agresiva, poco empática, así como la manera incorrecta de relacionarse con el medio o con la sociedad, agrediendo a los demás por las causas de los conflictos internos. Yo tengo una fidelidad con mi familia, yo a ellos los protejo, yo de ellos soy proveedor, pero el resto de la sociedad no es mi problema, al contrario, ellos son objetos que me pueden dar a mí los beneficios que necesito para el mantenimiento de mi familia y para la mía. De esa manera se comienza a ver a la sociedad y se comienzan a convertir en depredadores, una manada de lobos, una manada de depredadoras. ¿Cómo no? Mi familia es importante y el resto simplemente me va a servir para mis beneficios. En la familia se presentan varios problemas criminógenos, entre ellos el arraigo, que puede ser de manera positiva o negativa. Y en la manera negativa, pues produce frustraciones y odio a los padres, porque de alguna forma esas imágenes que vimos al principio de la familia Corleone, la familia de esta famosa serie del Padrino, no se puede subir un switch y bajar otros switches a nivel de la psique. Si una persona le falta empatía con la sociedad, le falta empatía, por ejemplo, con los animales, que es una señal tan significativa, por ejemplo, a nivel de la infancia, cuando nosotros vemos en la población infanto-juvenil ese grado de crueldad con los animales, eso es una señal muy importante para poder dar un pronóstico bastante reservado con respecto a la aparición
de los sintomatología para una personalidad, un trastorno de personalidad sociopática. Si yo soy tan malo con la gente de afuera, de alguna manera, igual yo voy a atacar lo mío cuando mi gente, mi familia, no me sirva a mis propósitos. Si comienzan a echarme mucho chaleco, si comienzan a echarme mucha vaina, yo simplemente también esa gente la observo como objeto. Y si en algún momento hay que eliminarla, también se elimina. De hecho, en esta película del Padrino, pues se planteó cuando al final el hermano que estaba a cargo, pues mató al otro hermano por traición. Si había que matarlo por el negocio, simplemente se mata. Los menores están limitados en muchos aspectos y se le da lugar a una constante disputa entre los miembros. Los problemas familiares no solo repercuten en el menor, sino que también a cualquier edad, cuando se realiza alguna conducta antisocial y es investigada en sus orígenes. Se descubre que existe o existieron definitivamente los conflictos familiares. La pobreza es otro factor importante en el origen de la conducta criminal. La participación desigual en los recursos económicos existentes contribuye a alienar y perjudicar a las personas que pertenecen a clases sociales bajas. Se plantea que la persona pobre está sobreexpuesta a limitaciones y frustraciones que le hacen reaccionar de tres formas. Primero, tratar de lograr las metas y aspiraciones aprendidas socialmente, pero usando medios desviados o ilegítimos, por ejemplo, las ventas de drogas. Segundo, puede reaccionar agresivamente ante la frustración de sus metas no logradas. Ejemplo, desahogando su coraje en el vandalismo o en la misma comunidad a la que pertenece. Se adapta, la tercera es que se adapta a su pobreza con resignación, con fatalismo, con pasividad, falta de fe hacia su futuro, falta de confianza, entre otras cosas. Por ejemplo, viendo el delito, pero no haciendo nada para detenerlo. Estas imágenes que estamos viendo fueron realizadas por una inteligencia artificial en donde se plantea el cambio físico que pudieran presentar estos personajes que son personajes que tienen niveles económicos altos y cómo se pudiera producir el cambio físico, perdón, en ellos si estuvieran habitando, en este caso los recrearon en favelas de Brasil. Ahora, ¿cuánto más se espera cambios a nivel de la mentalidad de un individuo que se esté sumergido en este tipo de ambientes? También se plantea que el crimen es un problema de la estructura social. El Estado criminaliza los actos de la población con una lamentable tendencia a hacerlo en mayor proporción con los sectores de pobreza. Las definiciones del delito son instrumentos normativos que favorecen a los controles e intereses de las clases dominantes. O sea, desde las cúpulas más altas se están realizando leyes que no favorecen a todos por igual. Se cree que los gobiernos han usado estrategias de corte mecanicista en el manejo de la criminalidad. En lugar de prevenirlo, lo que muchas veces hacen es estereotipar aún a las comunidades más pobres, por ejemplo, en los proyectos comunales. Denuncia Román que la única respuesta ha sido aumentar el sistema de control represivo, más cárceles, más delitos, etc. Por ejemplo, nosotros observamos, nos llegó la información de que en Argentina, donde está legalmente establecido normativa para el respeto de las diversidades y la legalización del aborto. Nosotros nos señalaron que, por ejemplo, en Córdoba, en grados como el 4º grado de primaria, se introdujo en el pensum de estudios de los niños una materia para desarrollar la tolerancia a esto de la ideología de género.
Y entonces, uno de los ejercicios prácticos consiste en que si es niño, se debe vestir de niña, y creo que son 20 minutos los que tienen que pasar así, con la finalidad, y si es niña, pues se viste de niño, para que el niño comience a experimentar lo que sienten estos niños. No, esta parte social, sin discusión, mire, tiene un peso fundamental en esta situación de este problema de salud pública, porque la violencia y la criminalidad, ya la Organización Mundial de la Salud, como usted lo dijo en la clase pasada, está determinando de que esto es un problema de salud pública. Por lo tanto, es un tema de día a día. Y este tema familiar y el ambiente, pues es muy importante, profesora. Mire, es importante lo biológico, no hay discusión, pero este tema social tiene una altísima repercusión, porque aun cuando el niño haya nacido en buenas condiciones, no tenga problemas genéticos, no tenga problemas de orden biológico, pero se presenta una familia, como dice allí, criminógena, esto es un caldo de cultivo. De hecho, doctora, lo que dice una frase que me llamó mucho la atención es, cómo no, inclusive puede haber la genética, pero la persona no se tiene que llegar a desarrollar como criminal, teniendo genes que ya están estudiados y que lo hablaremos la próxima clase cuando hablemos de los factores psicológicos, pero eso es como cargar, la metáfora es como cargar el arma. Yo estoy cargando una pistola, pero no la he disparado, pero el factor ambiental es lo que me hace disparar. Si no hay nada de genética ni nada de factores biológicos en forma general, pero efectivamente por modelamiento, yo puedo llegar a desarrollar conductas altamente criminales, que es la diferencia entre el sociópata y el psicópata. El sociópata es como la persona, digamos, lo que ellos señalan como el malandro de barrio, el malandro de las favelas, de Petare, etcétera, que está incluido ahí, pero que de repente una persona de esas con otro ambiente donde se pudiera haber desarrollado, no se hubiera dado las condiciones nefastas en las que llegó a perpetuar crímenes. O Correcto. el de genético, que es el propio psicópata, como el caso de este Bondi, donde efectivamente tenía un ambiente muy bueno, muy favorable, y de repente ocurre tragedias como las que él fue protagonista. Sí, la parte social definitivamente, y es como algo en donde tenemos mayores esperanzas porque tenemos mayor control sobre eso, más que la parte biológica, la parte neurológica, por decirlo de alguna manera. Sí, porque esta parte social, profesora, cuando nos vamos a lo que, de esos dos elementos, que es la acción social, el comportamiento del individuo, el ambiente, la familia, todo eso, como usted dice, allí es donde se debe trabajar, porque es impredecible cómo vamos a entrar sobre el factor biológico, porque un médico puede saber que el metronidazol es teratogénico, ¿verdad? Y no lo mandamos, o las guías farmacológicas dicen que no se manden, pero hay otros factores biológicos y congénitos que no los podemos detectar. Mientras que el aspecto social, allí es donde se debe trabajar a manera de prevención a través de la sociología criminal y que el Estado pueda asumir entonces estos ajustes en sus leyes y en sus normas. Por eso le digo que de todos los aspectos, todos son importantes, pero este que usted está explicando ahorita le veo un alto peso. El caso del jugador que producto de una cultura deportiva hace un daño cerebral y se convierte en un asesino, casi que en serie, porque mató a varios, solo que lo condenan por uno. Exacto. Y muy interesante también seguir este tipo a nivel de la sociología, de cómo nosotros vemos que en nuestra cultura definitivamente pues hay evidencia, aunque no es una evidencia contundente, pero sí una evidencia de gran peso, donde ya están diciendo varios jugadores que han presentado, porque no solamente se tiene que llegar a la autopsia forense, sino con la tomografía nosotros ya podemos ver el daño tan fuerte que hay en un cerebro de una persona viva. Y de todas maneras, pues, aunque ellos han tomado reglamentación en cuanto a los golpes, de todas maneras se sigue produciendo este tipo de deportes
así como también en los boxeadores, que hemos visto casos famosos de boxeadores que están involucrados en hechos delictivos, entre ellos el asesinato de sus parejas. Entonces, pero cómo como sociedad y cómo como culturas, nosotros seguimos manteniendo este tipo de actividades que, bueno, sí le producen daño a otros de nuestros congéneres. Bueno, Marisol, Perfecto. fue un grato placer. Lástima que no sea presencial esto, porque esto da pie a tertulias de horas. No, profesora, seguro. Mire, de verdad que le digo, estoy fascinada. Y le dije que esta es una asignatura como para mí, bueno, un pilar fundamental en todo este doctorado, porque es muy medular. Su asignatura es muy medular. Sí, es muy importante para nosotros poder analizar objetivamente hechos que pudieran abrumarnos, ¿no? Yo no tengo la experiencia de fiscalía, mi hermana sí la tiene, ella también es psiquiatra, pero comentamos los casos y realmente son situaciones abrumadoras, abrumadoras, que pasan en San Cristóbal, no sé de dónde será usted, Marisol, pero San Cristóbal es un pueblo y uno ve situaciones fuertes, fuertes, fuertes aquí, y uno decía, parece mentira que aquí ocurran estas cosas, y sí ocurren. Entonces, quisiera como eh, eh, tratar de sacar a estos delincuentes de la sociedad, pero tampoco podemos atropellar la vida porque es igualmente ha sido un ser humano que probablemente haya sido dañado desde su infancia y ahí tenemos el resultado de lo que es el producto de una sociedad que la vemos que cada vez pareciera como que si nosotros involucionáramos en vez de evolucionar. Profesora, y fíjese que en el caso suyo, con su profesión en el ámbito de la psiquiatría, como una ciencia auxiliar de la criminalística, aunque usted comentó hace rato que muchas veces para efectos de un juicio, a veces no se guían tanto por un informe forense, pero también es determinante. Es determinante la postura de un psiquiatra, un psicólogo forense, cuando va a hacer un informe y catalogar a esa persona con algún diagnóstico, porque ya sabemos el tema de la imputabilidad o la inimputabilidad. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Sí, es importante. Lo que pasa es que de repente cuando la normativa se aplica como es de gran peso, de gran peso. Pero, por ejemplo, cuando no se aplica como es y la parte, tenemos los profesionales en criminalística, cuando no se hace ese otro trabajo, cuando no tenemos la presencia de un sociólogo, por ejemplo, en una unidad de evaluación que está a estos niveles, donde ya estamos evaluando para determinar el futuro de una vida, si esa persona va a la cárcel o no va a la cárcel. No solamente es un equipo multidisciplinario, no solamente es la persona sentada ahí, necesitamos con urgencia la presencia por lo menos de sociólogos, necesitamos ver ese ambiente, necesitamos saber, y ahí el psiquiatra pues puede aplicar otras herramientas que están avaladas por el método científico que nos puedan dar también esa certeza, porque los casos que están floridos pues son fáciles, pero el problema es en los casos que no son tan evidentes que tenemos que tener como ese bisturí láser para evitar nosotros también cometer errores por estar complaciendo un sistema. Nosotros como profesionales forenses, peritos forenses, no se debe estar en función de complacencia, sino en función de objetividades. Lo más que podemos, así no nos guste, lo que sale en las pruebas es lo que se tiene que plasmar siempre. Y para que Perfecto. estén completas se necesita el equipo multidisciplinario. Eso es un enredo, Marisol. Eso es Ay, no, más allá profesora. de lo que se ve en la punta del iceberg. Va más Sí, allá de lo señor, sí, señor. De que verdad que bueno, profesora. Yo nosotros creo que vamos a tener. Ajá. dígame. No, no, dígame. Vamos a tener el último encuentro dentro de 15 días. Esperemos que realmente no tengamos tantas interrupciones ese sábado porque va a ser, yo desde la parte más importante, la parte más larga fue la parte biológica, pero una de las partes también muy importantes es la parte psicológica, la parte del Seguro. individuo. Como sociedad tenemos eh,
responsabilidades, compromisos, pero a veces la sociedad sí nos abruma, Marisol. Y entonces, ¿cómo podríamos actuar desde una individualidad? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas, con nuestros vecinos? Ya como un poquito limitándonos esa burbuja, pero la efectividad, ¿no? La practicidad. Nosotros como médicos sabemos que si un medicamento pudo haber sido muy bien estudiado y mucho tiempo para su análisis, etcétera, pero si ese medicamento al final de cuentas no da resultado, pareciera que se hubiera perdido tiempo. Entonces, por resultados también nos guiamos. Bueno, Marisol, Así es. fue un grato placer. Estamos en contacto entonces. Igualmente, profesora, muchas gracias. Feliz día. Con gusto, hasta luego.